Mosondongo Palo Grande era entonces un caserío levantado en medio de dos imponentes y antiguos ríos, de aguas vírgenes y heladas, que parecían descender directamente de los polos norte y sur. Ambos ríos albergaban en sus entrañas una diversidad de peces tan elevados en conciencia que 6 semanas, 3 días y 9 horas antes de morir de viejos, reunían a las nuevas generaciones y las convocaban a una subienda. Al llegar a Mosondongo, los peces más ancianos saltaban a la orilla para que los lugareños los cocinaran al fuego, bajo la luz de una noche estrellada de luna llena. En esas veladas, los patriarcas de las familias narraban mitos y leyendas del caserío a las nuevas generaciones. Después de aquellas noches, los niños podían pasar más de un año, con 2 meses y medio sin lograr conciliar el sueño, atormentados por pesadillas blancas en las que, como si fueran diseñadores de un destino ancestral, se descubrían moldeando un futuro que no comprendían del todo. Todo en Mosondongo Palo Grande en aquellos tiempos era primitivo, precolombino y profundamente místico. Las dos razas que habían dado vida y forma humana al caserío, para comunicarse, recurrían a senales y símbolos tallados en piedra, madera y otros elementos. El día florecía en una mañana soleada de mediados de enero. El verde vibrante de la naturaleza, vaporoso y denso, se atrincheraba en el paisaje, entrelazándose con el azul infinito del cielo y la transparencia cristalina de los ríos. Era una perfecta armonía entre tierra, agua y cielo, un equilibrio que parecía eterno. En medio de aquella quietud veraniega de Mosondongo, llegó de manera abrupta por el río San Juan el longevo Elpis Puja Palo Grande, después de haber pasado mucho tiempo sumergido en las profundidades de la selva del Lombricero. Había estado allí buscando una conexión más profunda y expansiva con el Padre Sol, la Madre Luna, la naturaleza, el cosmos y los ancestros, con el propósito de perfeccionarse como curandero. Su llegada fue inesperada, como lo sería generaciones después, la de su tataranieto Elpis Palo Grande. Este regresaría acompañado de su media hermana mujer, marcado por el destino como si las aguas, la selva tropical y megadiversa, junto con el espíritu del caserío y sus ancestros, lo llamaran siempre de regreso. Elpis Puja Palo Grande se sentía tan conectado con el todo que, al salirse de la champa, pisó la playa con los pies descalzos. Sus pies, gorditos y anchos como los de un indio muisca, azarados de tanto correr huyéndole a los españoles, eran también grandes y callosos, como los de un negro, cimarrón. Llevaba puesta una pampanilla roja que dejaba al descubierto sus piernas rejudas, largas, gruesas y peludas. Sentía el calor abrasante y pegajoso, ese que parecía querer despertar a todo ser viviente. Con sus descomunales brazos, intentaba ahuyentar suavemente a los tábanos amarillos que, a esa hora de la mañana, estaban tan alborotados que hasta ellos mismos se pinchaban, pero decidió dejarlos hacer su voluntad sin permitir que interfirieran en la suya. Se dispuso a disfrutar de esa mágica mañana que prometía ser un buen día, un día para estar de nuevo en casa con su gente, quienes seguramente ni siquiera lo esperaban. Comenzó robándose un río de aire que entró como Pedro por su casa por aquella cueva de nariz que tenía. Una nariz que, como si fuera dueña del oxígeno de Mosondongo, parecía acapararlo todo para ella. Luego, por su boca de labios grandes y carnosos, dejó escapar una cascada de aire, cálido y espeso, que lo hizo sentirse más despierto y vivo. Levantó entonces sus manos de gorila, las llevó hasta su cara ancha y brusca, de pómulos mochos, y se la sobó. Después se estiró el labio inferior con calma. Se agachó, puso sus manotas en forma de calabazo, recogió agua del río y se lavó la cara. Luego se echó agua en su afro prieto, que llevaba cortado como micrófono. Sacudiendo la cabeza, el cabello soltó el agua atrapada en sus bolitas negras. Acto seguido, se sobó la cara 13 veces más y abrió bien sus ojos de búho púrpura macho. Al mirar alrededor con curiosidad, asombro y una pizca de preocupación, recordó sus últimas visiones con los ancestros y los espíritus de la naturaleza. Su mirada cayó, sus hombros se encogieron y su rostro, ya desgastado, se apagó. Las imágenes de lo que le habían mostrado se entrecruzaron en su mente y comenzó a sudar frío. Pero justo cuando el miedo parecía atraparlo, sintió la brisa que lo arropaba y traía consigo el aroma de las plantas. Despertándose, estas le susurraban: «Maestro, estamos a tu servicio». Esa conexión lo tranquilizó.
Volviendo a su centro, recitó un par de rezos y se encomendó al Padre Sol, a los espíritus de la naturaleza y a sus ancestros. Entonces, como si despertara de un sueño, miró de nuevo a su alrededor, esta vez con la boca abierta y la lengua afuera. Como un niño en una dulcería, su arrugado y desgastado corazón se agitó de felicidad al estar nuevamente en aquella vasta e infinita extensión de tierra, con bruscas ondulaciones que rodeaban Mosondongo Palo Grande. Tras un rato de contemplación y reconexión, dio 3 pasitos huérfanos hacia adelante y se detuvo en la mitad, menos un cuarto, de la playa, del río hacia adentro. En voz alta exclamó: «Carajo, parece que desde siempre y para siempre miraré estas montanas, y me seguirá pareciendo que no giran alrededor de la ceiba, como gira la tierra alrededor del sol, sino que corren a latigazos en línea recta hacia el infinito». Luego robó una laguna de aire, la dejó ir y dijo de nuevo: «Ay, Padre Sol, Mosondongo Palo Grande y sus misterios, ojalá su fin no sea como me lo mostraron los ancestros en las visiones». Seguía mirando y embobado, se sorprendió al hacerse consciente de que todo a su vista, alrededor de las casas que alcanzaba a ver, estaba igual a la jungla de donde venía, inundado de la más exótica y descomunal biodiversidad que jamás se haya visto en el mundo visible. ¿En qué paraíso terrenal vivimos? ¡Qué fortuna!, pensó, y luego lo gritó a los 4 vientos. Empezó a caminar hacia las casas y su emoción fue creciendo. Cuando llegó justo a la mitad, entre el culo de las montanas y las primeras viviendas, sintió una profunda conexión. Allí, lleno de vida y sabiduría, estaba su íntimo amigo. Corrió a abrazarlo y al llegar, se encontró con la comunidad entera, que realizaba su matutina ofrenda de vitalidad, cenales y sanación. El Pispuja Palo Grande se acercó a los ancianos como él, que estaban al pie de la raíz del místico y descomunalmente imponente palo de ceiba, el único gigante que no sucumbió al diluvio. Se paró firme frente a él, observándolo con detenimiento. Su tronco, aún después de tanto tiempo, no tenía ni una arruga ni una sola estría. Intuyó que su ancho ya debía rondar unas 1633 cuartas, y notó que las ramas, aunque bruscas, tenían una rectitud casi inhumana, como la vida de Caín. Las examinó con cuidado, crudas pero desbordantes de poder, con una mezcla de nostalgia y devoción. Lo abrazó con tanto calor y amor que en ese instante sintió de manera clara y concisa cómo el árbol le transmitía un mensaje. En sus largas y copiosas ramas, cada menos de medio cuarto de una cuarta, se extendían ramilletes de hojas frondosas, de un verde plateado brillante, que le daban al árbol una elegancia imponente. El Pispuja Palo Grande, al recibir este poderoso mensaje, se levantó erguido, casi levitando, y le sonrió a los presentes. Los ancianos, en señal de respeto y admiración, le devolvieron la mirada mientras él abrazaba nuevamente a la ceiba. Al rato, mientras conversaba con los ancianos, recordó algo que le alegró el alma. Todos los años, durante el verano, en el caserío se disfrutaba del fruto de la ceiba. El ceibón era un fruto elíptico, con muchas semillas cubiertas por una capa algodonada de un blanco puro. Sus semillas eran tan abundantes como las del milagroso borojó blanco, esa fruta sabrosa y generosa que también se conseguía en exceso en aquel paraíso terrenal etiquetado Mosondongo Palo Grande. Un anciano, ya encorvado de cargar con una joroba que parecía una de las montanas que rodeaban el lugar, le dijo: «Compa el Pispuja, no olvides que las semillas del ceibón, como nuestros antepasados, las estamos utilizando para extraer aceite. Desde que te fuiste, nos han servido mucho para encender las lámparas y los mechones, sobre todo en los tiempos de luna nueva y menguante, y ni hablar de los descontrolados eclipses que últimamente nos han azotado». El Pis, mientras acariciaba el tronco de la ceiba, respondió con tono firme: «Esos eclipses solares totales no se acabarán hasta que ocurra un desastre natural que parta la historia en dos». Los ancianos asintieron en silencio, mirando al cielo con la misma mezcla de temor y reverencia que sentían hacia el gigante que los cobijaba. Durante la charla, el anciano El Pispuja Palo Grande conversó largo rato con sus coterráneos, compartiéndoles las vivencias acumuladas durante más de medio siglo en la jungla. Con gran detalle, les narró cómo había recorrido los límites de Mosondongo Palo Grande, adentrándose en pueblos más grandes como Ismina,
el cual, según describió, también estaban rodeados por la más tupida y exuberante selva, repleta de plantas, árboles, pájaros, mariposas y una fauna que nunca imaginó que existiera fuera de su tierra. Les contó que aquellos lugares, al igual que Mosondongo, estaban bendecidos con abundantes aguas, ríos, quebradas y un vasto surtido de peces, incluso mayor al del río Dipurdú. Ese río San Juan que ven ahí, continuó, señalando en dirección al cauce, pasa por Ismina y la inunda cada vez que se enoja, reclamando su espacio, igualito a como ocurre aquí cuando el agua se toma todo. Entre anécdotas relató cómo un día, mientras exploraba los cerros de la Mojarra, se encontró con un anciano indígena. En medio de la charla, aquel hombre le confesó haber nacido también en Mosondongo, Palo Grande. Antes de despedirse, el anciano le explicó que Mosondongo se encontraba al nororiente de Ismina, con el Océano Pacífico al sur, el caserío de Paimadó al norte y Basurú al occidente. El Pispuja, con la emoción de quien regresa a su tierra tras un largo viaje, concluyó: ustedes que nunca han salido de Mosondongo, sepan que allá afuera, Montana adentro, todo está acribillado de cascadas, montanas, ríos, quebradas y selvas vírgenes y salvajes. Tras esa enriquecedora conversación, el Pispuja Palo Grande ascendió en 4 patas hasta el Templo del Sol, la Luna y las estrellas. Aquella estructura circular, construida con barro y cana brava, tenía un techo de paja con un agujero en el centro, por donde los rayos del sol se colaban durante el día, y en las noches permitía contemplar la luna y las estrellas. El templo, situado a un costado de la ceiba y en una posición elevada sobre el resto del caserío, estaba sostenido por robustos horcones de guayacán de flor amarilla, resistentes a las embestidas del agua furiosa cuando el caserío se inundaba. Al entrar, con la intención de anunciar su regreso al Padre Sol, la Madre Luna y las hermanas Estrellas, Elpis se encontró con su hijo Puja Aquí Palo Grande, quien ya era un reconocido curandero del caserío. Puja Aquí, vestido con una pampanilla rosada y un trapo púrpura atado a la cabeza, se encontraba curando un mal de ojo a una anciana quejumbrosa. Esta yacía sobre una estera acolchonada con algodón verde. La mujer, la última indígena originaria del caserío, llevaba una enagua púrpura y tenía un cabello dorado y largo que le caía hasta los tobillos, pero en temporada de invierno le arrastraba por el suelo. Sus ojos claros y hundidos delataban una vida cargada de pena, y su boca ancha parecía guardar un sinfín de lamentos. No paraba de quejarse en lengua chibcha, entre suspiros y gemidos. «Ay, madre Chía y padre Sue, ayúdenme, yo no me quiero morir aún, como ese montón de bultos viejos que desean irse y no han podido. No puedo ser yo la más de malas». Puja Aquí, sin perder la calma, acarició suavemente las hierbas con las que trabajaba, mientras le susurraba palabras en su lengua ancestral, intentando calmar el sufrimiento de aquella anciana. El piso observó con orgullo y una leve sonrisa en el rostro, reconociendo en su hijo al portador de la herencia espiritual del caserío. Al lado del nuevo curandero también estaba el pequeño Puja Duro Palo Grande, quien muy atento le pasaba las hierbas y asistía a su padre con esmero. Cuando el niño miró a su abuelo, sintió como la sangre llama. Aunque no lo conocía y nadie le había dicho que era su abuelo, corrió hacia él y lo abrazó, apenas alcanzándole el tobillo. Por lo imponente de su abuelo, al igual que su padre, el niño ya mostraba la espiga, porque donde está el palo está la astilla. Jugaron como 2 niños. Pues eso era en lo que se había convertido el Pispuja Palo Grande en su vejez, un niño atrapado en el cuerpo de un anciano. Luego el anciano se acercó al altar, donde estaban talladas las caras de su padre Sol y su madre Luna, ambas con incrustaciones de oro y platino, rodeadas de estrellas esparcidas con precisión. Frente a las esculturas, se plantó firme, con las piernas abiertas, y dejó salir un torrente de palabras, 326 para ser exactos, mientras lloraba como un niño quicato. Cuando terminó su ceremonia, tomó de la mano a su nieto y comenzó a salir del templo. Al cruzar el umbral de la puerta y empezar a descender la escalera, volteó a mirar. Desde allí vio cómo su hijo sudaba frío, batiendo con fuerza las hojas de palma sobre el cuerpo largo y delgado de la anciana ojeada. La escena lo transportó a su propia juventud, pero en lugar de sentir pena, experimentó un regocijo profundo por la labor cumplida. Entonces metió la mano derecha en su tula, terciada en diagonal desde su hombro izquierdo,
y sacó una botella llena de hierbas. Se la tendió a su hijo y le dijo: «Dale 3 tragos de esta curada y úntale en la molleja, como si estuvieras dibujando un búho púrpura macho». El joven Puja aquí Palo Grande obedeció. Apenas le dio la última toma y terminó de dibujar la nariz del búho en la molleja de la anciana. Esta se levantó de un salto y bajó las escaleras más rápido que todos. El anciano Elpis Puja Palo Grande, sin prisa, descendió las escaleras. Se detuvo en la segunda huella, con el pie derecho firme y el izquierdo colgando, más próximo a la tercera huella que a la anterior. Como un bujo, giró la cabeza para observar en todas direcciones, hasta donde su agotada vista le permitió. Se hizo consciente de que el caserío no había cambiado mucho desde que se fue, aunque ahora veía más gente merodeando por las calles. Seguían en pie las mismas 36 casitas de palma barrigona, con techos de paja y cimentadas, sobre esbeltos y robustos horcones de guayacanes de flor amarilla. El legendario curandero caminó en dirección a su casa, suspiró profundamente y dijo: «Carajo pues, ¿será que llegará el día en que mi espíritu, por fin libre de este cuerpo, seguirá viendo desde el mundo invisible las casas de este caserío, siempre desordenadas a los trompicones, alrededor de su centro, la ceiba?» El anciano prosiguió diciéndole al nieto: «Te voy a contar una historia. Cuando yo estaba más grandecito que tú, las casas desde ese entonces han estado tan distantes unas de otras que cuando mi mamá me mandaba a llevar algún recado donde Perencejito o Sutanejo, me tocaba sudar petróleo helado para llegar. Era tan lejos que cuando por fin llegaba, el recado ya se me había olvidado o se me enredaba todo, y lo que salía de mi boca era indescifrable, como un trabalenguas sin sentido. Además, cuando llegaba, ya el mensaje había perdido importancia, porque seguro en el caserío ya había nacido un nuevo entredicho. Así que, sin cumplir la misión, me tocaba devolverme, sudado y frustrado. El Nino lo escuchaba con atención, y cuando el abuelo se calló, se echó a reír, lo abrazó y le dijo: «Abuelo, así nos toca aún». El abuelo, doblándose mientras le traqueaban los huesos como ramas secas, le dio un beso en la frente y respondió: «No te preocupes, mi muchacho, que, en cualquier momento y de manera repentina, este caserío va a crecer tanto que las casas van a quedar tan cerquita que una estará encima de la otra. Pasarán cosas, muchas cosas, pero lo más importante que no debes olvidar es que, aunque las casas estén lejos, la gente siempre estará cerquita, unida en el amor, la compasión y el servicio. Por eso la paz siempre ha reinado en nosotros, y espero que así siga siendo. Mira que aquí todo se muere de viejo, y ya ni de viejo nos queremos morir». El abuelo señaló hacia el horizonte y continuó: «Mira esos descomunales perros allá, viejísimos. Mira esos pájaros, como cansados de tanto vivir. Por acá está esa guagua gorda y vieja. Allá están los zorros, ya sin vista ni garras. Y ese enorme jaguar sin colmillos, caminando junto al puma que está más viejo aún. Ahora, mira a esa cría de tigrillo jugando con los perritos y los gatos, como si fueran una misma raza o un mismo ser. Aquí todos estamos unidos en el amor cósmico, ese que puede con todo, sobre todas las cosas». El Nino miró al abuelo y dijo: «Abuelo, todo eso es cierto, pero aquí están pasando unos eclipses muy oscuros y me da mucho miedo. Me gusta mucho cuando todos en familia comemos pescados gigantes, asados bajo las noches estrelladas, aunque a veces los viejitos nos cuentan unas historias que dan miedo». El abuelo se echó a reír, le dio 2 calvazos suaves en la cabeza y le dijo: «No hay de qué temer, mi muchacho. Vamos pa' casa». Y siguieron caminando hacia la casa del anciano. Allí ya no lo esperaba su mujer, porque había muerto hacía mucho tiempo. Durante el trayecto, todo el mundo lo saludaba con gestos de alegría y felicidad al ver de vuelta en el caserío al curandero más respetado de Mosondongo Palo Grande. Los abrazos iban y venían mientras ellos caminaban despacio, cargándose de los primeros rayos de sol. En las orillas de las lagunas se veían familias adorando y ofrendando al Padre Sol, recibiendo su vitalidad y sanación. Más adelante, ya llegando a la casa, a la sombra de la majestuosa ceiba, estaba otro legendario, patriarca del caserío, el anciano Tobis, Cejo Sol. Era un hombre muy alto y corpulento, de piel negrita tirando a azul, ojos perdidos, nariz grande y aplastada, y una barba abundante entre plateada y dorada, como su cabello, que formaba un círculo denso y afro.
Estaba sentado labrando, en ese preciso momento, un centenar de pilones y 1.000.000 de canoas, que luego repartiría en la comunidad para recoger la cosecha de arroz. Una vez recolectado, en unión lo trillarían sin prisa y sin afán durante el resto del año. Aunque para ellos el tiempo no existía, los ancianos se saludaron con armonía y el Pispuja Palo Grande dijo: «Carajo, compa, usted cada vez está más mago para el arte de labrar y tallar». Toby Cejo Sol respondió con una sonrisa: Ve, compa, no diga eso, que el verdadero mago aquí es usted. Desde siempre y para siempre ha sido el curandero más feroz que ha tenido Mosondongo. Desde antes que yo naciera». Ambos se miraron fijamente y luego estallaron en risas. Entonces el viejo Palo Grande, con voz pausada, dijo: algún día, nacerá un verdadero curandero en Mosondongo. Ni sé bien si será un curandero o qué será, pero lo que sí sé es que irá mucho más allá que yo. Será, o se acercará a ser, la viva reencarnación de los ancestros en uno solo. No sé cuándo pasará, pero ese día llegará, compa. Toby Cejo Sol pensativo respondió: siempre he escuchado eso. Es más, mis abuelos y bisabuelos llegaron a pensar que ese espíritu era usted, cuando nació y empezó a mostrar sus dotes de prodigioso curandero. Apenas el Pispuja Palo Grande terminó de decir esas palabras, ambos sintieron una presencia. El curandero en un susurro dijo: yo sé que ya estás aquí, a mí no me puedes engañar. El anciano Toby Cejo Sol, sintiendo lo mismo, se estremeció. Ambos corrieron bajo la sombra de la ceiba, se abrazaron y, sin decir más, permanecieron ahí en silencio, bajo el abrigo del árbol sagrado.